很荣幸能和大家共度这美好时光。龙腾虎跃迎新春，鞭炮齐鸣庆佳节。在此新春佳节之际，祝大家龙马精神，事业有成；龙腾四海，财源广进；龙行天下，步步高升。愿大家在新的一年里，家庭幸福，身体健康，万事如意。Acompañado de la danza del león y dragón y de color rojo, damos la bienvenida al Año Nuevo Chino. En este Año Nuevo les deseamos a todos éxito, riqueza y salud. Brindemos por un próspero Año del Dragón llena de buena fortuna. 在这个值得庆祝的时刻，我们将通过丰富多彩的节目，弘扬中国传统文化，感受两国文化的交融与共生。En este momento de celebración disfrutaremos de programas emocionantes para mover la amistad y experimentar la fusión y convivencia de nuestras culturas. Bienvenidos y disfruten de esta mañana especial. 我们将告别过去，迎接未来，并为大家奉上最美好的祝福。 Nos despediremos del pasado, daremos la bienvenida al futuro y a la vez ofreciendo los mejores deseos a todos ustedes. 接下来，让我们用热烈的掌声欢迎瓦伦西亚大学孔子学院院长安文龙先生上台致辞。 A continuación, le pedimos al señor Vicente Adreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, a darnos un discurso. Buenos días, buenas tardes Valencia, feliz año nuevo del dragón. Hoy tenemos el placer de tener una representación importante de la comunidad china aquí en Valencia. Nos visita la embajada, nos visita el ayuntamiento y también una representación cultural de todos los agentes que quieren comprobar que la cultura en China, en Valencia, está más viva que nunca. Vamos ahora a tener una mañana y tarde completas para entender que la cultura china y la valenciana están más cerca que nunca. Tenemos muchos elementos en común y por supuesto queremos ponerlos en valor. Así que animo a la gente aquí en Valencia y a la gente de la comunidad china que interpreten todas estas situaciones culturales para que el entendimiento mutuo y sobre todo la buena colaboración sea parte especial de nuestra ciudad. Muchas gracias. Miguel， 感谢安文龙先生的致辞。 Muchas gracias por el discurso del señor An Wenlong 先生。接下来有请瓦伦西亚市政府的市议员Juan Carlos Caballero Montañez 先生的致辞。
A continuación, damos la bienvenida al señor Juan Carlos Caballero Montañés, concejal del Ayuntamiento de Valencia, a que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Es un auténtico placer estar aquí hoy con todos ustedes, con la comunidad china y con muchos valencianos que han venido aquí a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a pasar un día, como pueden ver, estupendo en la ciudad para celebrar el Año Nuevo Chino. Felicidades y enhorabuena. Feliz año a todos, a toda la comunidad china. Como decía, es un auténtico placer estar aquí y lo hago como concejal responsable de las relaciones institucionales y en nombre de la alcaldesa de Valencia para felicitarles, para darles la bienvenida, por supuesto a todas las entidades que han tenido que ver en la organización de este acto, a las asociaciones de la comunidad china y de la comunidad valenciana por la enorme colaboración y por el trabajo que han hecho para desarrollar todos estos actos, a la ministra consejera de la Embajada de China en España, por supuesto también al Instituto de Confucio, a Vicente, por toda la colaboración, y sepan que tienen en el Ayuntamiento de Valencia a un aliado de colaboración para poder poner en valor la cultura china en nuestro pueblo. Ejemplo de convivencia, ejemplo de inclusión, de trabajo de aquellas personas que han venido a un país amigo, que ha venido a trabajar, a vivir y a ser parte de esta ciudad y a aportar a la riqueza de esta ciudad en cuanto a la interculturalidad de movimiento. Nos acompaña también una concejala de la Corporación, María, del Partido Socialista, también hoy aquí. Estos actos de amistad, de unión, son muy importantes y el mejor ejemplo de convivencia y el mejor ejemplo de inclusión es poder dar a conocer aquellos vínculos culturales a todos los valencianos para que podamos entendernos. Y aquí, que estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, es una plaza muy importante, porque esta es la Catedral de la Pólvora. Es la plaza donde se disparan las tradicionales mascletas que tanto nos gustan a los Ellos pueden abrir un La WhatsApp. pólvora es un elemento muy importante también para la comunidad china. La pólvora, todos ustedes saben que la descubrieron en China, intentando descubrir la fórmula de la inmortalidad. Bueno, pues esos elementos de la pólvora también son elementos que nos unen a China y a Valencia. También lo es el fuego, es un elemento muy importante para todos ustedes, para los valencianos también. Cada día 19 de marzo quemamos las fallas como símbolo de pureza, de purificación, el fuego purificador, y es un elemento también importante para los valencianos, como lo es también la seda, tan importante para la indumentaria valenciana, que es un elemento también importante para todos ustedes. En definitiva, y no me quiero alargar, pasen un feliz día. Feliz año, como todos ustedes ven, 4722, que se dice pronto. Que disfruten de un maravilloso día en Valencia. Hagamos partícipes a todos los valencianos y a todos nuestros amigos chinos de las celebraciones que tenemos a lo largo del día de hoy, con la gran cabalgata china que se desarrollará esta tarde en la calle Pelayo y que acabará aquí de nuevo en la plaza del Ayuntamiento, y que disfruten de esos vínculos de amistad entre China y Valencia. Bienvenidos, felicidades y enhorabuena. Exacto. 非常感谢Juan Carlos Caballero Montañés先生的致辞。 Muchas gracias por el discurso del señor Juan Carlos Caballero Montañés. 接下来，让我们以热烈的掌声，有请公使衔参赞杜鹃女士上台致辞。 Ahora le damos la bienvenida a la señora Du Juan, ministra consejera, que nos da unas palabras.
尊敬的关卡洛斯先生、周会长、各位侨界代表、女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴呢，能同大家在巴伦西亚相聚。受姚静大使的委托，祝我谨代表中国驻西班牙大使馆向全体巴伦西亚的侨胞和西班牙朋友们拜年。祝大家龙年新春快乐，阖家安康。Estimado señor Juan Carlos, representantes de la comunidad, damas y caballeros, amigos, hola a todos. Es un placer encontrarnos aquí en Valencia. En nombre de la Embajada de China en España, quiero desearles a todos los compatriotas de Valencia y amigos españoles un feliz año nuevo. Que sea un año lleno de alegría y prosperidad para todos. 今天我们在这里共同庆祝中国农历新年，喜庆连连，意义非凡。在此，我谨向促成本次春节庙会活动的巴伦西亚的市政府有关部门、当地侨界和巴伦西亚大学孔子学院表示衷心的感谢，预祝这次庙会取得圆满成功。Hoy nos reunimos para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino, una ocasión llena de alegría y significado especial. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los departamentos gubernamentales pertinentes del Ayuntamiento de Valencia, a la comunidad local y al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia por felicitar este evento. Les deseo a todos el éxito en esta feria. 过去一年，中国在强国建设、民族复兴的康庄大道上奋勇前行。根据初步测算，2023年中国国内生产总值增长5.2%，在世界主要经济体中名列前茅。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本局面没有变，也不会变。 El año pasado, China avanzó valientemente en la senda del desarrollo y la reindustrialización nacional. Según las estimaciones iniciales, el Producto Interno Bruto de China creció un 5,2% en 2023, colocándose entre las principales economías del mundo. La economía china muestra una gran resistencia, un gran potencial y sigue siendo fundamentalmente positiva a largo plazo. 2013年是中西建交50周年。